A continuación vamos a ver los aspectos básicos de la educación virtual. Esto pues para ustedes como docentes que necesitan saber las características, los componentes, la situación actual también de la educación virtual y los agentes de la educación virtual, importantes para estos procesos educativos. Primero que todo, han pasado 5 generaciones en donde la educación virtual está inmersa en todo su contexto. Los anteriores elementos que se han utilizado o herramientas son las cartas, los celulares, los teléfonos, pero en esta última generación, en esta quinta generación, se ha utilizado como base toda una realidad virtual, contando con la informática, contando con las tecnologías, contando con lo virtual en su totalidad. Entonces, es allí donde la educación virtual está inmersa, ¿sí?, con sus componentes y con todas sus herramientas. Ya vamos a ver cuáles son las herramientas. También las herramientas, bueno, son las TIC que se tienen en cuenta. Entonces, las TIC son las videollamadas, las TIC son los foros también que se prestan para esa interacción en la educación virtual. Pero no solamente las TIC, también dentro de ella está la virtualización de contenidos. Es lo que se ve en una aula virtual cuando se toma un texto, en el aula convencional, perdón, cuando se toma un texto para hacer una lectura. Aquí lo que se realiza es que se toman los contenidos para insertarlos en una realidad virtual. Y desde allí, desde las TIC, estas herramientas y de la virtualización de los contenidos, se hace una amalgama de estos, en donde también se ven las técnicas y pedagogías, empiezan a surgir las técnicas y pedagogías que permiten facilitar la interacción y el intercambio de conocimientos. Entonces empiezan a ver también cuáles modelos pedagógicos se pueden utilizar. Claro que la idea no es suplantar los modelos pedagógicos que se tienen, sino que más bien por la misma virtualización, por los mismos componentes, por los agentes inmersos en ella, se ve la necesidad de crear nuevas estrategias y también modelos educativos que aporten y ayuden a que se genere toda una colaboración y una comunicación en estos procesos. Bueno, también es importante ver que para que se generen esas estrategias y estos modelos, se ven en un aprendizaje autodirigido y colaborativo. Ya voy a explicar más adelante dónde se ven este aprendizaje, estos dos aspectos, y los explicaré. Es importante también saber que en el espacio del aula de clase se encuentra el profesor, se encuentra el estudiante, se encuentra el conocimiento y se encuentra también unos espacios en su escenografía. ¿Qué hace la educación virtual? Es simular eso que hay en el aula convencional a lo virtual. No quiere decir que se limita o se elimina el objetivo, no. Se cambia la dinámica de estos agentes, se cambia la dinámica de sus herramientas, de los complementos, de las estrategias, de las pedagogías, ¿sí? Pero no cambia el objetivo de lo que es como tal la educación. Son otras dinámicas, sí. Y allí, en estas dinámicas de la educación virtual que son diferentes, en donde hay una reciprocidad entre el estudiante y el profesor y el conocimiento también, que juega cada uno un papel distinto, pero un papel muy importante, se conoce como ambiente virtual de aprendizaje, en donde hay unos procesos de evaluación, en donde hay una información, en donde hay intercambios, colaboración, donde hay un aprendizaje y un conocimiento como tal, un generar conocimiento como tal en estas interacciones. Todo esto hace que sea un ambiente virtual de aprendizaje, ¿sí?, que tiene unas características que son la dimensión pedagógica, que son también la interactividad. En esta interactividad juegan papeles como son
el estudiante con estudiante, el profesor con el estudiante o el estudiante con el computador. Entonces, en esta interactividad se envuelve también este ambiente virtual. También hay un aprendizaje colaborativo, ¿sí? Ya lo decía anteriormente, hay unas técnicas también, hay una información también que se maneja dentro de esto. Entonces es importante también que ellos, los agentes, principalmente el estudiante y el profesor, conozcan sus tiempos, los momentos en donde van a empezar a interactuar. Son tiempos, como es un aprendizaje autodirigido, entonces el estudiante debe aprender a conocer sus tiempos, manejar sus tiempos previamente para poder responder a las actividades propuestas. Tanto el estudiante como el docente están en ese conocimiento también mutuo, porque hay elementos muy importantes que se deben tener en cuenta. Entonces, uno son los contenidos que tiene cada estudiante, los contenidos de temáticas que ya tiene previamente en sus conocimientos, y también por los contextos que se manejan en la educación virtual, que afectan mejor la educación virtual, los contextos sociales, los contextos económicos, políticos, que también se ven influidos ahí en la educación. Todo esto hay que tenerlo en cuenta porque el docente hace su diagnóstico para poder saber a quién se dirige, cómo se dirige, qué espera también de este estudiante. Entonces, en esta dinámica se van moviendo juntos. También hay unos componentes importantes de varias instituciones del mundo, sobre todo latinoamericanas, en donde ellos han podido aportar, ¿sí? Estos componentes, y son componentes pedagógicos, son componentes curriculares, son componentes de comunicación, componentes administrativos, componentes de la tecnología, y ellos han implementado esto en la educación religiosa y nosotros los hemos acogido también para que podamos visualizar cómo ellos han podido tener un desarrollo en la educación virtual. Ahora es importante saber la situación actual de la educación virtual, conocer la globalización específicamente en los ambientes tecnológicos. Hoy en día la informática ha ido avanzando bastante y vemos cómo se ve afectada en buena manera la educación virtual. Esto ha hecho que no solamente la educación virtual, sino también vemos cómo ha crecido en lo social la población. Entonces, la educación virtual se ve en la necesidad de crear todos esos procesos educativos para responder a algo también social o laboral. Las personas que hoy en día trabajan bastante tiempo no pueden acudir a las instituciones. Entonces la educación virtual presta ese servicio para que el estudiante pueda continuar sus procesos académicos, y a la vez la educación virtual responde a esos retos que en la globalización se presenta, especialmente en la informática y en la tecnología. Es por eso que se crean unas competencias en donde la educación virtual dice, bueno, virtualidad no solamente es dar información y que el estudiante responda, no, es generar un conocimiento. Entonces para eso le pide, y es un reto, que el estudiante llegue a crear habilidades y actitudes que permitan al ser humano desempeñarse o desenvolverse en un contexto específico. En este caso, nuestro contexto es esa realidad virtual a donde debemos responder cada uno. Es formar seres humanos que aprenden a conocer, que aprenden a hacer, que aprenden a estar juntos, porque esa es la dinámica que presenta la realidad virtual, la educación a distancia, la educación virtual, pero consecuencia de ello o fruto de ello es aprender a ser. Los agentes de la educación virtual son tres: el maestro, el estudiante y el aprendizaje. El maestro juega un papel muy importante porque es el que diseña los ambientes en un modelo pedagógico.
Es también el que cuestiona al estudiante sobre los temas, sobre las problemáticas, esto para conocer qué es lo que está sucediendo y asimismo saber cómo interactuar. También selecciona los contenidos temáticos, selecciona las tecnologías, los modelos de aprendizaje, pero ante todo dar el espacio y la libertad al estudiante de ser el protagonista, porque él es el que está generando ese conocimiento. El maestro es facilitador, el maestro da esas herramientas, colabora, también interactúa, pero el estudiante en sí es el que va a generar ese conocimiento en la interacción de los otros conocimientos con los otros estudiantes, de las temáticas que recibe, con las metodologías apropiadas, con las herramientas apropiadas, pero él es el que finalmente es el resultado de un conocimiento, presenta ese resultado. También el estudiante debe ser una persona adulta. El estudiante es quien no puede asistir a las aulas físicamente. Entonces se encuentra en cualquier lugar del país, en cualquier lugar diferente, en cualquier espacio, a cualquier hora distinta, pero está ahí conectado, está ahí presente el estudiante. También la enseñanza, como último, la enseñanza tiene dos dimensiones y es autodirigida y colaborativa. Ya anteriormente habíamos hablado de autodirigida, pero más específicamente son las acciones y decisiones que toma el estudiante, controlando las variables del tiempo, ¿sí? Controlando en qué medida me voy a disponer en este tiempo para trabajar. Él es el que se autodirige, entonces tiene esa autonomía de poder decidir responsablemente ante estos espacios que va a tomar. También escoge las dinámicas, las temáticas de estudio y también debe desarrollar habilidades de lectura y de análisis. Y por último, el aspecto colaborativo. Este se maneja en los procesos en grupo, es grupal y todos tienen una finalidad y un objetivo que cumplir. Esto hace parte más de esa experiencia de estar juntos, ¿no? De recíproco también, yo doy, me das y así generamos un nuevo conocimiento. Bueno, a ustedes docentes los animo para que continúen en su proceso educativo en la educación virtual. Muchas gracias.